para presionar en su trabajo? Qué interesante. El doctor Carlos Arregui fue parte de la familia del Ministerio Público, después él renunció, y desde que él se convirtió en político yo trato de no responderle a él porque él aparentemente quedó incómodo después de su renuncia. No obstante, ante esta circunstancia, y primero tenemos que tener en cuenta que él está en campaña electoral, es candidato a ser parlamentario, y bueno, creo que encuentra en esto una posibilidad de hacer una campaña política interesante. Lo siguiente, habla del caso de parlamentarios y específicamente del caso del señor Víctor Bogado, y en ese sentido no tengan en cuenta ni lo que dice Carlos Arregui ni lo que dice Javier Díaz, tengan en cuenta los hechos, y los hechos hoy nos posicionan en la siguiente situación. Hoy el senador Víctor Bogado está acusado, de manera tal que está esperando el momento para que él mismo sea sometido a una audiencia preliminar, juicio oral y público, que ya no responde a la responsabilidad del Ministerio Público, sino que aquello está varado por circunstancias ajenas a la responsabilidad de cualquier agente fiscal o del Ministerio Público. Son chicanas que plantearon abogados defensores, y en todo caso hasta hoy no tenemos una resolución de las personas que tienen que decidir. Con relación al tema presunto enriquecimiento ilícito, ¿cuánto es el patrimonio que usted tiene actualmente? Bueno, tendríamos que ver, lo que voy a hacer, eso en su momento están en las declaraciones juradas, y bueno, seguramente entre la otra semana voy a acercar toda la documentación necesaria que hace a mi patrimonio. Acá el tema... Considero que lo que yo debo demostrar es que lo que gané en estos 30 años o lo que gané con mi salario a partir de ser fiscal general, como considere que va a ser la agente fiscal su investigación, yo no sé eso, pero desde mi óptica, ¿verdad? Yo lo que tengo que hacer es que lo que yo gané en este tiempo como funcionario público se corresponda a los bienes que yo tenga. Pero la ley lo va a investigar hasta 10 años. Y está bien, me parece, independientemente a la decisión que se pueda tomar, yo me someto y estoy en condiciones de demostrar que yo soy consciente de eso y considero que mis bienes se corresponden a lo que yo cobré como funcionario público en este tiempo. O sea, ¿habla usted de que parte de eso es de su suegra, viene de su suegra? No, yo me remito, acá está, esto, en un medio dicen, en ABC dice principalmente que yo le estoy utilizando a mi suegra, que tengo una propiedad de 8.090 hectáreas y que yo puse a nombre de ella. Y la situación es la siguiente: esta propiedad de 8.090 hectáreas, la misma María Selva Vargas, viuda de Morínigo, solicitó en el año 1961. Está inscrito en el Registro General de la Propiedad desde el año 1966. En ese tiempo yo tenía 2 años. Y a partir de ahí es propiedad de la familia. Sigue siendo propiedad de la familia, en una sociedad en donde ella tiene el 50% y es presidenta, y sus otros 4 hijos tienen el otro 50%. Es decir que en ese sentido yo creo que estos documentos están a disposición de ustedes sin ningún problema. Y el otro dato dijeron, ya, y vuelvo a reiterar, es en relación a una fábrica de procesamiento de tripa. Esa es una fábrica que corresponde a una empresa internacional, Hausker, Sociedad Anónima. Pueden entrar en tributación, pueden ir a hablar con la misma gente responsable del hecho, la fiscal hará seguramente eso. Doctor, a pesar de que en el Congreso se prepara ya un juicio político en su contra, ¿tampoco piensa renunciar? Bueno, el juicio político es una posibilidad cierta y real que está prevista en la Constitución Nacional. Y yo estoy convencido de que a partir de lo que le estoy manifestando, que me considero inocente, que no realicé ningún mal desempeño de funciones, creo que voy a tener la posibilidad, en su caso, si se da esa circunstancia, de aclarar y de defenderme. ¿Usted afrontaría el juicio? Sí, señor. Usted habló de presentar inclusive, presentarse usted y pedir su defensa, defender su posición, digamos, ante el Pleno de Diputados. Yo estoy expectante de la situación que se pueda presentar, y hoy lo que les puedo decir es que me voy a someter a eso si se diera esa circunstancia. Lo que sí quiero decirles es lo siguiente, que
que Javier Díaz Verón como ciudadano se va a someter a la justicia y que definitivamente se aclare esta situación que en lo particular para mí es muy pernicioso, muy perjudicial y porque afecta inclusive a la ¿De familia. dónde está viniendo todo esto entonces? No podría saber yo de dónde viene, definitivamente. Hay algunos que dicen que es por el tema de la designación de la doctora Sandra. Hay que reconocer que estamos en un proceso electoral. No quiero decir porque no conozco. Voy a ser un gran irresponsable si digo que está viniendo de tal o cual parte. Con relación a ese cruce de llamada el 31 de marzo, aparece usted hablando con Luis Canilla, por ejemplo. Bueno, el fiscal general del Estado habla con muchísimas personas. Yo no sé si el 31 pude hablar o no con Luis Canilla, pero él es un funcionario público que en varias oportunidades estuvo por la institución por el tema de Yacinetá, etcétera, etcétera. Yo sí recuerdo y me hago responsable de 3 comunicaciones que yo tuve en fecha 31 de marzo y al día siguiente. La primera fue aproximadamente 19-20 horas con el comandante de la Policía Nacional, porque yo estaba en casa, estaba viendo en los medios de comunicación lo que estaba pasando y se estaba incendiando el Congreso y le llamé y le dije, comandante, haga algo, por favor, para que los bomberos se acerquen, esto es una locura. Esa fue mi participación y el comandante me dijo, estoy haciendo todo lo posible, doctor, pero se hace difícil por la presencia de los manifestantes. ¿Me permite, por favor? La segunda comunicación, acto seguido, yo vine en este local, me reuní con todos los agentes fiscales, conformamos un equipo de trabajo que empezaron a trabajar en frente del Congreso, en relación al Congreso, y otro que ya fue designado a los efectos del otro acontecimiento gravísimo que tuvimos, que fue la muerte del joven Aquino en la sede del PLRA. A partir de ahí el Ministerio Público hizo las diligencias, recibí yo llamada que después devolví del doctor Rafael Filisola, más o menos 4:30, 5 de la mañana, en la que hablé con él y me manifestó su preocupación y la necesidad de que agentes fiscales estén en la agrupación especializada por el hecho de que había como 200 personas que estaban siendo retenidas en ese lugar sin orden judicial. La tercera comunicación que recuerdo, y lo hago por la importancia, fue con el presidente de la República aproximadamente a las 11 de la mañana, una vez que se verificó el material que se había traído del PLRA, en donde los peritos de la Fiscalía, que fueron los primeros en determinar, le mostró al fiscal general del Estado y a los fiscales intervinientes que el disparo provino de un agente de la policía. Esa situación ante el momento grave que vivía la República, le comuniqué al presidente de la República que, de acuerdo al material de prueba que tiene el Ministerio Público, que eran los videos que tuvimos el PLRA, el disparo lo realizó un efectivo policial. Yo dije, nosotros seguíamos con la investigación, pero que me parecía que era un dato importante que él tenía que saber. Doctor, entonces usted descarta participación en la persecución penal a inocentes, como aseguran al menos en el Congreso en ese sentido. Negativo. Vamos a ponernos en la misma circunstancia nuevamente. Se conformó un equipo de trabajo, los fiscales intervinientes, que creo que eran el número de 10, no trabajaron de manera independiente, sino que trabajaron como un colegiado en la que compartían información y tomaban decisión casi por consenso. ¿En base a qué? En base a los elementos de convicción, a las pruebas que ellos fueron recolectando. Y ahí nosotros tenemos que destacar como institución que la labor desplegada por los medios de comunicación y los materiales que brindaron los medios de comunicación al Ministerio Público, a los agentes fiscales, que en la mayoría de los casos esas determinaciones se tuvo en cuenta esos materiales. Bueno, en base a ellos hicieron esas determinaciones por su convencimiento, por los materiales recogidos, y hay que reconocer que hay imputaciones en ambas causas. Doctor, usted tiene una empresa familiar, ¿no? ¿Una empresa familiar? Una sociedad. Sí, nosotros tenemos una empresa familiar, que en su momento yo voy a demostrar en el momento en que nosotros hagamos nuestro soporte y nuestra defensa ante la fiscal. ¿Cómo se llama la empresa? La empresa es Salty River. Esa es la de Limpio. Es la de Limpio. Es una empresa que se creó entre 4
3 sociedades anónimas y una que es mi señora en su momento, y fue a los efectos de comprar una propiedad en esa zona. ¿De cuánto estamos hablando de inversión? De 23 hectáreas, yo no sé la inversión, eso es una cuestión que maneja mi señora, y nosotros sí vamos a demostrar todos los papeles habidos en esta situación ante el Ministerio Público dentro de la investigación. ¿Es accionista de esa empresa? Es accionista de esa empresa, pero no tiene absolutamente nada que ver con la fábrica de tripas, que bien claro eso. ¿A qué se dedica esa empresa? Esa empresa solamente se constituyó a los efectos de una inversión inmobiliaria. Inversión inmobiliaria, entonces. Compró tierras a los efectos de desarrollar el día de mañana alguna actividad. ¿Y esas tierras Están ahí, están sujetas en documentaciones, etcétera, ¿De etcétera. cuántas hectáreas hay? Creo que son 23 hectáreas. ¿Y el monto no recuerda? No recuerdo, porque yo no participé, es mi señora que había salido del fondo ganadero y parte de lo que retiró como retiro voluntario invertido ahí. Fiscal general, para una persona que no conozca bien esta situación o que esté viéndolo desde el extranjero y vea que el fiscal general del Estado en Paraguay está siendo investigado por la propia Fiscalía por un presunto enriquecimiento ilícito, a la vez en el Congreso estén proponiendo hacer un juicio político y salgan conversaciones o sea nombrado en ciertas conversaciones en cuanto a los audios que se han filtrado en temas delicados, ¿no considera usted que pone en muy mal lugar a la Fiscalía General y en concreto a su persona? Definitivamente, una situación que debo enfrentarla y lo voy a enfrentar, dije, con la verdad. Y la verdad se realiza como estos documentos en la que estoy demostrando que lo que se está manifestando, cuanto menos es errónea, no se ajusta a la verdad. Y en relación al juicio político que puedan realizarme o no, es una circunstancia que está prevista en la misma Constitución Nacional. Pero quiero manifestar lo siguiente: esta es una institución sólida en donde los agentes fiscales están realizando su trabajo. Y en ese sentido quiero dirigirme a la sociedad y decirle lo siguiente, que esta Fiscalía General y los agentes fiscales del Ministerio Público realiza su labor en base a lo que disponen las leyes y la Constitución. De ahí a que haya algunas personas de los 400 agentes fiscales que hayan podido cometer algún ilícito o mal desempeño, es una cuestión personal y una responsabilidad personal de cada uno de ellos. ¿Cuál es su grado de parentesco con el fiscal Federico Espinosa? No te puedo decir el grado de parentesco, pero es de cada zapá. Lo que sí te puedo decir es lo siguiente, que él es un funcionario antiguo del Ministerio Público, creo que más de 25 años que están en esta institución. Existe un grado de parentesco, definitivamente. ¿Es primo político? Primo político, definitivamente. Pero me permite... ¿Él fue el que designó a los dos fiscales para que lo investiguen a ustedes? O sea, Y ¿cómo es su atribución, él es el fiscal adjunto de la unidad de delitos económicos. Hay que decir cómo fue las circunstancias en que se presentaron esta situación. Acá hubo una investigación realizada por el diario ABC Color, la abogada Katia González presentó la denuncia, se fue a un análisis de una unidad que está ahí, se tomó la decisión de que se tenía que investigar y la causa cayó con el fiscal de turno en la unidad de delitos económicos, así como tiene que ser. Pero es una cuestión de ética, porque es su pariente, doctor. ¿Y qué tiene que hacer? El fiscal interviniente de la doctora Yolanda Cortina. Y vamos a cerrar el polideportivo para seguir escuchando las palabras de Javier Díaz Verón. Nos despedimos y será hasta mañana. El dictamen, ¿por qué tardó tanto tiempo en hacer el dictamen? Fiscal, otro punto. También hay gente que considera que el cargo que usted hoy está ocupando es ilegal, fiscal. Bueno, yo creo que hay muchísimos criterios en ese aspecto. Hay personas que dicen que la reconducción tácita es una realidad que está vigente. Hay otras personas que dicen que la reconducción tácita es una figura que no corresponde. No obstante, nosotros consideramos que la misma está vigente y nos basamos en un hecho anterior inmediato, que es la circunstancia que el anterior fiscal general, el doctor Rubén Candia Amarilla, vencido su mandato, estuvo 1 año 6 meses, hasta el día en que le sustituyó la persona que fue electa por el Congreso. Y en el caso particular mío, se pueden presentar una serie de circunstancias. Uno, que el Congreso de la Nación, el Senado, elija a la persona que me va a reemplazar.
o en todo caso se dé una modificación de la legislación en el sentido de que diga que la reconducción tácita no existe. En todo caso están los mecanismos en los que será designado el que va a estar a la cabeza de la institución, y otro, los procedimientos constitucionales que están vigentes. Ante la defensa que usted esgrime, fiscal, ¿considera que existiría una especie de persecución política, electoral e incluso mediática en su contra? No quiero yo hablar de que es una persecución, pero que yo me siento incómodo e impotente, sí. Ante todo lo que sale, uno de repente dice porque se escarba hasta lo máximo. Pero lo que te diría, uno se siente impotente, de verdad les digo que uno se siente impotente por uno mismo y por la familia. Pero piensa seguir. Voy a seguir y creo que hasta que las circunstancias se den, pero mi obligación principal como ciudadano es la de someterme a la justicia, de dar la cara y estar sujeto a las resultas de la investigación. ¿No considera en ese sentido mejor renunciar al cargo y someterse sin tener... Se consideraría un acto de cobardía, principalmente. Usted habla de un acto de cobardía, pero ¿no cree que está empañando la buena labor que hacen los fiscales, siendo usted la cabeza del ministerio y no queriendo renunciar a pesar de estar investigado? Definitivamente no, y quiero hacer como mención un caso particular que en estos días se presentó. Hace días, igualmente, le denunciaron al fiscal general y a otro agente fiscal, supuestamente en la que el fiscal general participó de un allanamiento y en la que supuestamente se le secuestró a una persona. Es decir, que cada vez que haya una denuncia contra el fiscal general o contra el fiscal, uno tiene que separarse. Nosotros nos regimos por la ley, están los mecanismos como se tiene que establecer, en todo caso, la separación del fiscal general. Y bueno, mi obligación primaria hoy es someterme a esto. Yo estoy convencido de que voy a aclarar esta circunstancia y al final se va a determinar que mis bienes que hoy yo tengo se corresponden con el dinero que yo recibí como salario estando en la función pública. ¿No cree que expone a los fiscales inferiores, es la pregunta, al permanecer él en el cargo, por la presión que puede ejercer el fiscal general del Estado? Que el fiscal tiene que ser valiente. Es más, yo al contrario. Pero se entiende su valentía, pero lo que les pone a sus fiscales inferiores es lo que le están investigando. Yo no les pongo absolutamente a nada. Le digo que ellos son independientes y me parece espectacular. Eso demuestra la independencia que existe en el Ministerio Público, en el sentido que se puede iniciar inclusive una investigación contra el propio fiscal general. Pues, sin embargo, en muchos casos hubo lentos avances y ahí pues se da a entender de como que hay cierta presión. Bueno, en el caso de usted tardaron 2 meses, el tema de Cruz y Chapada, es una apreciación que vos la tenés. No obstante, yo creo que la Fiscalía está haciendo su trabajo. En el caso de los audios, nosotros, Fiscalía General, iniciamos de oficio la investigación, se conformó un equipo de trabajo, hoy hay imputados, la investigación continúa, el Ministerio Público tiene 6 meses para poder realizar esas investigaciones y si necesita seguramente va a solicitar una prórroga. Les vuelvo a reiterar, el Ministerio Público va a seguir realizando su trabajo en base a lo que dicta la ley y la Constitución y tengan la seguridad que vamos a realizarlo de un punto de vista objetivo, así como manda la ley y sin importar sea quien sea. Muchas gracias. Bueno, palabras del fiscal general del Estado aquí en conferencia de prensa en el Ministerio Público, una extensa conferencia de prensa donde se defendió de las acusaciones sobre el presunto enriquecimiento ilícito. Acaba de explicar de que supuestamente es la suegra la que posee esos inmuebles y esos recursos a través de una herencia y que en su momento él va a dar a conocer cuánto es el patrimonio que posee a su nombre. Bueno, fueron algunas de las palabras del fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, aquí en conferencia de prensa desde el Ministerio Público. A lo sumo lo que seguía lo hacía a través del teléfono, a través del móvil.
Pero yo no comprendo, por ejemplo, que uno de los argumentos sea, pero son, ¿cuántos eran? 6 partidos. Apenas 6, 7 partidos. Sí. Y era como, bueno, no